Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Bueno, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Táchira. Y la presente exposición que les vengo a hacer es sobre mi trabajo de grado, el cual tiene como título El cambio climático y las acciones de Venezuela para combatirlo bajo la crisis política y social en el periodo 2015-2018. Dicho trabajo es para optar al título de licenciatura en Ciencias Políticas, mención Política Internacional. Está bajo la línea de investigación de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este trabajo cuenta también con 4 objetivos específicos que iremos desarrollando más adelante y un objetivo general, el cual era el análisis del cambio climático y las acciones de Venezuela para combatirlo bajo la crisis política y social. Bien, ahora, para adentrarnos un poco en el tema, es necesario tener presente que el planeta Tierra es sin lugar a dudas el único recurso en que los diferentes organismos, tanto vivos como no vivos, han utilizado desde el principio de su existencia por medio de interrelaciones que influyen mutuamente para perdurar en el tiempo. En ese sentido, con el transcurrir de los años, el mundo fue evolucionando en su forma de vida, ya que el hombre encontró la manera de crear una compleja red de métodos para su supervivencia. Estos procesos incluyen la explotación de recursos naturales con el fin de mejorar la calidad de vida, afectando inevitablemente el equilibrio de todo el orbe. También es cierto que las actividades del ser humano no son del todo neutrales, pues el impacto se agudizó a finales de la Revolución Industrial en el siglo XIX y principios del siglo XX, donde también se alcanzó un desarrollo y crecimiento económico imparable. Pero para ese entonces no se conocía el gran impacto negativo que todo esto traería a los ecosistemas. También no se consideraba importante la quema de gases, la deforestación, la contaminación continua a los mares, lagos y ríos, así como la acumulación de desechos sólidos y plásticos, entre muchos otros, puesto que el planeta en ese momento tenía la gran capacidad de regenerarse por sí mismo. Ahora bien, vamos al primer objetivo de este trabajo, el cual era contextualizar los inicios del cambio climático, su importancia y consecuencias del mismo. Aquí tenemos que el cambio climático es la alteración de los entornos del clima, pero de forma global, es decir, que nos afecta a todos. Esto puede ser en un periodo de 10 años o inclusive más. Este cambio climático en las condiciones del clima se pueden deber a distintas causas. Una de ellas puede ser que se produzca de manera natural con un proceso interno en el que varios mecanismos naturales son dados, o también lo tenemos por otra parte como resultado de las actividades humanas alterando la composición de la atmósfera. También tenemos que la influencia del clima en las condiciones medioambientales y en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y su correspondiente crecimiento demográfico, en las migraciones forzadas por fenómenos climáticos extremos y los resultados de la mortalidad son fenómenos conocidos a los que las diferentes administraciones deben enfrentarse. Ok, ahora tenemos los principales impactos por sector. Aquí tenemos que existen 2 aspectos principales que hay que resaltar. La primera es que el cambio climático actualmente tiene una escala de tiempo muy corta, lo que lo podemos relacionar con el tiempo de vida de una persona. La segunda es que precisamente como tiene la capacidad de deteriorar el planeta, puesto que en los millones de años de la existencia formamos parte tan solo de una pequeña parte de su historia y asimismo pudimos incidir en él. También tenemos ahora, en el segundo capítulo, identificar los compromisos políticos sociales que el Estado venezolano ha adoptado para el combate de la crisis ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí existe un consenso en reconocer que las crisis ambientales en general y el calentamiento global en particular son problemas universales. Sin embargo, son conocidas por las diferentes perspectivas tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo sobre dónde y cómo se ubican los elementos que pueden dar solución a superar este problema. También las organizaciones internacionales juegan un papel importante porque se han encargado de orientar a todos los estados, tanto en materia política y social, de manera política y social, en materia ambiental, en procurar crear conciencia para la protección del ambiente a nivel mundial. Se han firmado muchos pactos, tratados y convenios de carácter multilateral o bilateral. Venezuela también
cuenta con un territorio rico tanto en recursos naturales, en recursos renovables como no renovables, y se ha suscrito a diversos convenios internacionales en la materia ambiental para también adaptarlos a las nuevas realidades y hacerlos leyes nacionales con la finalidad de combatir la crisis ambiental. Por otra parte, tenemos también cuáles son los principales convenios que nombramos anteriormente. Aquí tenemos la Convención para la Protección de la Flora y la Fauna de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Esta fue celebrada en Washington el 12 de octubre de 1940, perdón, y el objetivo era proteger básicamente y conservar el medio ambiente natural, así como ejemplares y todo lo relacionado con flora y fauna. Por otra parte, tenemos también la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta fue celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, pero entró en vigencia hasta 1994. Básicamente esta trataba de las concentraciones de gases de efecto invernaderos y lo suscribían los 33 países de América Latina y el Caribe. Esta convención establecía un marco general para los esfuerzos intergubernamentales para hacer frente a los desafíos provocados por el cambio climático. También tenemos dos más importantes, que es el protocolo de Kioto, que nace de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del cual hablábamos anteriormente, y la Ley Orgánica del Ambiente. Esta bien, es de la República Bolivariana de Venezuela, suscrita en la Gaceta Oficial número 5833, que por el 22 de diciembre del 2006, y creada para la protección del entorno, donde es posible la vida dentro del país, tal como lo explica su artículo 1. Retomando el protocolo de Kioto, este fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero este entró en vigencia solo hasta el 2005. Y su finalidad también era reducir un poco las emisiones de gases de efecto invernadero, tales como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono, que causan principalmente el calentamiento global. Este protocolo ha logrado que los gobiernos que lo suscriben establezcan leyes y políticas para cumplir sus compromisos ambientales y que las empresas tengan el medio ambiente en cuenta. Bien, ahora, el otro capítulo es determinar las acciones en materia de gestión ambiental, que realiza el Estado venezolano para el combate de la crisis política y social en cuanto a los cambios climáticos. Aquí tenemos que los compromisos adquiridos por Venezuela datan desde 1992 con la firma de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el que nombramos anteriormente. También tenemos que dicho acuerdo lo ratificó en 1994 y posteriormente vine a firmar el protocolo de Kioto en 1994, donde los países se comprometían a reducir las emisiones de efecto invernadero, y para el 2015 Venezuela firma y participa en el Acuerdo de París, aumentando de esta manera todos los compromisos para combatir el calentamiento global. Bien, en Venezuela se han emitido 2 comunicaciones nacionales respecto del cambio climático, y en las dos se explica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. La primera fue en 2007 y la segunda fue 10 años después, en el 2017, en donde se pronosticaban escenarios de clima durante periodos específicos de los años 2030, 2060 y 2090. Sin embargo, es importante resaltar que todos los datos utilizados para ello son del año 2010, lo que quizás no sea una información veraz y muy completa debido a lo dinámico que resulta pues todo lo respecto al cambio climático. Ok, como decíamos anteriormente, de la segunda comunicación vamos a ver aquí algunos de los pronósticos realizados. Para el año 2060 los valores de la temperatura promedio serían de 28 grados centígrados, mientras que en el año 2090 los valores de la temperatura del lapso de marzo a mayo podrían ser de 32 grados centígrados. Si consideramos la temperatura del mismo periodo en el 2017, su valor era de 27 grados centígrados, por lo que representa un aumento de 5 grados centígrados. Algo relevante e importante. Ahora bien, la cantidad de meses húmedos cambiará debido a la disminución de precipitación y evapotranspiración, generando como consecuencia cambios en la distribución del espacio temporal de los sistemas agrícolas, en donde esto puede minimizar la producción de alimentos
de origen animal, como la carne, la leche, los huevos. Bien, ahora tenemos el último capítulo, el cual era describir las contribuciones de las labores emprendidas por Venezuela para el combate del problema del cambio climático. Aquí tenemos que Venezuela en el año 2015 hizo la ley de la República, hizo ley de la República, el Acuerdo de París, en el cual el acuerdo, dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establecía medidas para la reducción de gases de efecto invernadero, a través de la mitigación de adaptación y resiliencia, luego de que en el año 2016 firmó en la Organización de las Naciones Unidas la primera contribución prevista nacionalmente determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el cambio climático y sus efectos. Pero este documento fue ratificado hasta el año 2017, solo con la pequeña modificación que la diferencia en pocos términos de la ya publicada el año anterior. Es entonces que nuestro país, desde la perspectiva de la responsabilidad compartida pero diferenciada, contribuye medianamente a una serie de acciones correspondientes a la adaptación y mitigación del cambio climático, tomando en consideración los compromisos asumidos respecto al marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y al combate del problema del cambio climático. Dichas contribuciones podrían profundizarse y hasta multiplicarse mediante el cumplimiento de los compromisos de la provisión de medios de implementación por parte de los países desarrollados bajo esta convención. A continuación mencionaré unas de ellas. En primer lugar tenemos la de la industria petrolera. En ella se encuentran como medidas y acciones para contribuir a minimizar el efecto del cambio climático dentro de Venezuela, y también por lo estipulado en la ley. La empresa PDVSA ha llevado a cabo mantenimientos en el bosque compensatorios de un área total de 14.423 hectáreas, definidas como bosques, sistemas agroforestales y bosques compensatorios de producción y protección. En segundo lugar tenemos las industrias básicas e intermediarias, que en esta existe en materia judicial la Ley de Residuos y Desechos Sólidos, que tiene como objetivo el establecimiento y aplicación de régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos y desechos sólidos. Ahora, en el tercer lugar tenemos una muy importante, que es la conservación y manejo del agua. Esta vez, desde el año 1999, el Estado incorporó a la población y a otros entes e instituciones a la gestión del agua a través de mesas técnicas de agua para el diagnóstico y la atención de las necesidades de las comunidades, así como la implementación de proyectos y para la concientización y valores sobre la conserva y el uso adecuado del agua. Hasta el momento existen aproximadamente 7.450 mesas técnicas de agua en todo el territorio nacional. Ok, para concluir, es importante que resaltemos la cooperación e intereses de los organismos internacionales por combatir el cambio climático. Los países de todo el mundo se encuentran trabajando mancomunadamente para combatir dicha crisis ambiental y el cambio climático. Igualmente se reúnen para asumir organizadamente las realidades típicas de muchas comunidades alrededor del mundo, enfrentando esto por producto del descontrol y la falta de conciencia ecológica en todos los estados. Entre los principales acuerdos y tratados tenemos respecto al cambio climático, tenemos la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, la Ley Orgánica del Ambiente, entre otros. También las medidas y acciones de adaptación y mitigación permitirán atender y salvaguardar a la población afectada, reducir los daños, también disminuir la vulnerabilidad causadas por el cambio climático, porque es cierto que todo lo anterior que planteamos, que es planteado también por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, que es MINED, no es menos cierto que la situación actual también del país no ha permitido que el cumplimiento estricto de las acciones y que el país ha firmado y ratificado en todos los convenios y acuerdos que nombramos anteriormente, lo que para la práctica es relativamente poco lo que se ha implementado y ha llevado a cabo. Bueno, esto ha sido todo. Espero
que haya sido de su agrado y gracias por su tiempo.